Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 20 de enero, jueves eucarístico y sacerdotal. Aproveche hoy, por favor, a visitar a Jesús sacramentado y a orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes y las vocaciones. Hoy celebramos y recordamos en la iglesia la memoria de San Fabián, Papa y mártir, y también a San Sebastián, mártir. San Sebastián, como soldado romano hacia el año 256, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados. Por esto fue denunciado ante el emperador, quien lo condenó a morir atado a un árbol, mientras le disparaban flechas. Cerca del año 287, el emperador Constantino hizo construir en su honor una basílica, y tan pronto sus restos fueron trasladados allí, la peste que azotaba a Roma cesó. Desde entonces se le invoca en tiempos de peste, hambre y guerra. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Sebastián, mártir. Hoy tomamos el texto de San Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos manifestar sobre este texto que hemos escuchado en esta oportunidad? Justamente San Marcos en el capítulo 3. Jesús entonces ya se encuentra en Galilea. Jesús entonces está anunciando el reino. Jesús predica con su palabra, predica el reino, una buena noticia de justicia, de amor, de paz, una buena noticia de conversión, una buena noticia del perdón de los pecados, una buena noticia de sanación, sanación del cuerpo, sanación del alma y por lo tanto de salvación. Dice que Jesús se retiró a la orilla del mar, en este caso pues el mar de Galilea, en donde normalmente Jesús a sus alrededores predicaba. Así es, la Galilea de los paganos, como dice otro texto bíblico. Qué importante es saber cómo nos damos cuenta del trabajo apostólico que Jesús hace. Predica el evangelio, sana a los enfermos, expulsa a los demonios. Las grandes multitudes aprovechan para poder reunirse en torno al maestro. Llama la atención Jesús. Es un hombre, es un rabino, es un maestro que anuncia el reino con propiedad, con autoridad y no como lo hacen los otros maestros, y por eso eran grandes las muchedumbres que se reúnen para oír la palabra. Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras que convencen, que son fundamentalmente visibles para la gente, palabras que llenan el corazón, palabras que van con la realidad, palabras que convencen al otro. Por eso entonces nos damos cuenta cómo Jesús está allí en medio de su pueblo. Qué interesante lo que manifiesta hoy el texto de San Marcos, ¿sí? Cómo Jesús viene y sana, el Hijo de Dios. Sí, cómo el Señor no deja sola a la gente, está con la gente, camina con la gente, y esto fortalece la fe de aquel pueblo. ¿Sí? Un imperativo actual, especialmente de nuestra pastoral, de nuestra misión, de nuestro servicio en torno a la multitud, es precisamente acercarnos a la gente.
La pandemia vino a cortarnos las alas, por así decirlo. La pandemia vino a encerrarnos. La pandemia vino a darnos temor, a darnos pánico en muchos casos. La pandemia vino a paralizar el trabajo pastoral, el servicio en muchas cosas, en muchas parroquias, en muchos lugares. No podemos nosotros quedarnos ahí. Es un imperativo de Cristo, un imperativo del Evangelio, un imperativo del cristiano amar. Pero el amar supone darnos al prójimo y supone también dar el paso a la multitud como Jesús lo hacía. Dar el paso a aquellas personas que están necesitadas. Dar el paso al espacio, dar el paso al espacio, a la gente, a la sociedad que hoy necesita de un consuelo, de una esperanza, de una palabra de fortaleza, de una palabra de aliento en medio de las tristezas, una palabra de ánimo en medio de los padecimientos. Así es, una palabra de certeza en medio de la incertidumbre que se está viviendo. A esto nos invita hoy el Evangelio. Y son muchas las personas que necesitan de Dios, que tienen hambre y sed de Dios, sobre todo en este día. Por eso es importante no quedarnos de brazos cruzados, sino caminar como iglesia, tratando de acompañar al pueblo, acompañar a los demás, al prójimo. Y esto no le toca solamente a los sacerdotes, diáconos, obispos, al Papa. No, nos toca a todos los cristianos, el dejarnos acompañar y el que también podamos acompañar a alguien en su necesidad. Tantas necesidades en este tiempo, sobre todo en la pandemia. Y no por eso descuidamos nuestra salud, sino todo lo contrario, tratamos de invertir en nuestra salud espiritual también. Bueno, pues que ojalá al escuchar el texto bíblico hoy nos motivemos, ¿sí? Nos motivemos como Jesús a ir a la muchedumbre, nos motivemos a anunciar el reino, nos motivemos a llevar la buena nueva, nos motivemos a ser misioneros, así como Jesús lo hacía. Si observamos a Jesús, Él seguirá sanando corazones, seguirá limpiando cuerpos, seguirá regalando lo que se necesite en medio de cada padecimiento. Pero cuenta con nosotros, cuenta con nuestra fe. Veamos entonces, escuchemos lo que dice el Papa Francisco sobre el texto de hoy. ¿Qué dice el Papa sobre el texto de hoy, jueves 20? Muchos se acercaban a Jesús para que les sanase, pero lo más importante de Jesús es que salva. Él es Salvador y nosotros somos salvados por Él. En Él somos uno y compartimos un único camino, un único destino. Jesús salva. Estas sanaciones, estas palabras que llegan al corazón son el signo y el inicio de una salvación. El recorrido de la salvación de muchos que comienzan con ir a escuchar a Jesús o a pedir una sanación. Después vuelven a Él y sienten la salvación. Qué importante lo que nos dice hoy el Papa. Así es. Y por eso nos fijamos cómo Jesús, para predicar bien el Evangelio, tuvo que tomar cierto protagonismo de ir hacia la gente y luego cierta distancia también de la gente, ¿sí? Especialmente para evitar que lo apretujaran, ¿verdad? Pero Jesús siempre se preocupa por los demás, nunca abandona a su pueblo, está con su pueblo. Pues la invitación es para cada uno de nosotros, para que podamos siempre acompañar a Jesús, siempre estar cerca del prójimo, del necesitado, de su pueblo, y esto nos toca a todos los cristianos. Ojalá que la palabra de hoy nos fortalezca, nos anime, ¿sí?, a darnos cuenta de lo que se está trabajando, a darnos cuenta de lo que hacemos como personas, como cristianos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Por favor, hoy no se te olvide orar por nosotros los sacerdotes y las vocaciones. Comparte, por favor, este audio y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.